Pasemos a particularmente lo que estuvo comentando James Gunn en las redes sociales, en Threads o en Instagram, no sé exactamente, cuando le preguntaron por el tema de el canon. Lo cual es curioso porque cuando yo lo entrevisté por Suicide Squad hace un par de años atrás y compartí ese segmento de la entrevista en Twitter, él decía que, por lo menos cuando él fue a dirigir Suicide Squad, no le preocupaba demasiado el tema del canon. Para él era enfocarse en la historia que tenía adelante para contar y que al final del día es ese es su objetivo principal. Y de alguna manera está conectado con lo que estuvo respondiendo en este post. Dijo, nada es canon hasta Creature Commandos el próximo año. Es una especie de aperitivo para el DCU y después llegará una inmersión más profunda en el universo con Superman Legacy. Después comentó, es un impulso muy humano, querer entender todo el tiempo, pero creo que está bien estar confundido sobre lo que está sucediendo, ya que nadie ha visto nada del DCU todavía. Vamos por partes. Esto de que nada va a ser canon hasta Creatures Commando. Yo creo que esto es importante separarlo porque suena parecido, pero es un poco diferente, ¿verdad? Una cosa es ¿cuándo va a comenzar oficialmente el universo de James Gunn en cuanto a este capítulo de Dioses y Monstruos? Eso ya no se nos había quedado claro desde que él hizo el anuncio hace varios meses atrás, y en esa conversación de, Blue Beetle es parte del DCU o no es DCU, en todo momento yo les dije, bueno, el personaje aparentemente va a continuar, el actor posiblemente también, pero esta película no va a estar entrando. ¿Por qué? Porque sabemos que el comienzo oficial del DCU va a ser con Creatures Commando en la pantalla pequeña y Superman Legacy en la pantalla grande. Entonces, cuando arranca el DCU, creo que eso estaba bastante claro. Esto que está comentando ahora James Gunn, hablando de canon, creo que abre un poco una conversación diferente. Porque canon es lo que está siendo reconocido del pasado. ¿Okay? Entonces, se refiere más a lo que sucedió antes y a cuándo termina lo que se hizo antes. ¿No? Cuándo realmente termina el DCU y cuándo realmente arranca el próximo proyecto. Y no necesariamente es la misma fecha o es el mismo proyecto. Porque yo estoy 100% de acuerdo con que el DCU oficialmente va a arrancar con Creature Commando. O sea, hablando de este futuro que va a estar comenzando con este universo. Ok. Pero no me queda muy claro que después de ese arranque, que cuando comience Creature Commando, eso necesariamente marque el final del DCEU. Y que eso que pasó antes no sea canon en las producciones que vamos a estar viendo dentro de este universo. Y empieza a sonar un poco confuso, porque no me quiero adelantar demasiado, pero yo puedo apostar plata que la segunda temporada de Peacemaker va a tomar como canon 99% de lo que pasó en la primera temporada, que es definitivamente DCU, como el propio James Gunn me estuvo comentando en la entrevista. Y el que la quiere ver lo puede buscar en el canal de James Gunn y le va a estar apareciendo. Voy a ahondar lo de Peacemaker segunda temporada en un segundo nada más. Vamos a seguir con estas declaraciones de James Gunn. Y en este momento dice, es un impulso muy humano querer entender todo al mismo tiempo, pero creo que está bien estar confundido porque nada se ha visto con respecto al DCU todavía. Un pasito para atrás. Y yo sé que hay gente que me va a decir, Néstor, sos un hater de James Gunn, todo eso. No soy hater, pero es un comentario entendible en un contexto donde James Gunn, evidentemente en las redes sociales, siente mucho antagonismo, mucho desprecio, mucho odio, y
y está tratando de ser lo más diplomático posible, pero es bastante condescendiente, ¿no? Y creo que no está reconociendo las razones válidas de esa confusión. Al decir, oh, estás confundido por algo que no pasó todavía. Así que de alguna manera descalifica al que se pronuncia como confundido porque las expectativas de información no, no son válidas, ¿verdad? Implícitamente en lo que está diciendo James Gunn. Está diciendo, no tiene sentido eh, que quieras entender algo que todavía no pasó. Y yo creo que están minimizando tal vez demasiado esta confusión que se ha dado por varios meses, que no es solamente de fans haters, que es una confusión que parte de la prensa, colegas, muchos lo hemos señalado y eso no nos pone en un tipo de grupo que quiere desearle el mal o que se suma a este hashtag de Fire James Gunn que estuvo haciendo trending en las últimas horas también, algo que yo lo he manifestado más de una vez. Me parece totalmente ridículo y creo que sería lo peor que le puede pasar al DCU, que James Gunn sea despedido el día de mañana. ¿Por qué? Porque este orden, esta estructura, esta independencia que se le está dando al DCU se pone en riesgo. Se pone en riesgo porque nadie capacitado va a querer agarrar eso el día de mañana. Entonces, o vamos a tener a alguien totalmente incompetente al mando, y el que crea que James Gunn es incompetente, les puedo asegurar que el que venga después va a ser peor en cuanto a calificaciones, porque si se le está dando una responsabilidad a alguien y antes de que pueda plasmar algo le pega una patada por presión del público, evidentemente nadie en Hollywood va a aceptar eso, porque ya fue difícil encontrar a alguien en un primer lugar. Y también, como digo, corre el riesgo esa estructura que yo creo que va a ser clave para que tarde o temprano se le pueda dar una coherencia a largo plazo al universo DC en el cine y la televisión, independientemente del nombre que esté delante. Así que no me suscribo a todo eso, no soy paranoico, no soy hater, pero yo creo que es justificada la confusión por algunos aspectos que no tienen que ver necesariamente con James Gunn, porque el caso del universo DC es totalmente único. Hoy por hoy, y hace unos años, nos encontramos con el universo que se intentó establecer a partir de Man of Steel, que era algo similar a la continuidad, la interconexión del MCU, pero que después se le estuvo sumando otras avenidas diferentes, como el Batman de Matt Reeves, como el Joker de Todd Phillips, que no viven en esos mundos, universos, tierras, o como quieran decirle. Entonces, cuando llega James Gunn, ya esos otros proyectos están en marcha. La segunda parte de Batman, que estuvo funcionando. La segunda parte de Joker, el mayor éxito, por lo menos en materia de ganancia que ha tenido el universo de DC en Warner Brothers, y que nadie los puede cancelar. Entonces, ya desde el vamos, es un campo más confuso de otros ejemplos que hemos tenido hasta el momento. Igualmente, el anuncio de James Gunn en estos últimos meses y las decisiones que hemos visto antes de que se anuncie oficialmente James Gunn y Peter Safran como las cabezas de este nuevo creado DCU, han sumado también algunas interrogantes. ¿Por qué? Porque James Gunn, desde el primer momento, ha dicho que él ha dado notas y que ha tenido poder de decisión sobre los cortes finales que hemos visto de las películas que hemos tenido después de que él haya asumido. Pero yo sospecho que, por ejemplo, la cancelación de Batgirl, yo sospecho que James Gunn y Peter Safran también dieron el ok, porque ellos dos estaban asesorando a David Zaslav desde hace muchos meses antes, desde hace más de un año atrás lo ven asesorando.
Entonces, esto de que no, James Gunn no va a empezar a trabajar hasta Creatures Commando, no. Peter Safran y James Gunn ya han influenciado las decisiones y han influenciado los cortes finales de todas estas películas, menos Black Adam, porque Dwayne Johnson, evidentemente, no los iba a dejar y estaba él un poco en conflicto con ellos para hacerse con el reino, las riendas del reino DC. Entonces, por ejemplo, que tengamos el final que tuvimos en The Flash es consecuencia directa de James Gunn y Peter Safran, ¿verdad? Porque James Gunn y Peter Safran cancelan uno de los finales que se habían grabado que mostraban a Michael Keaton, que tenían a Henry Cavill, que tenían a Gal Gadot, que hacían referencia a una posible continuidad de Ben Affleck, y esa cancelación, entre comillas, a Michael Keaton, eso fue un cambio realmente importante, ¿no? Que era parte del plan de Walter Hamada, que fuera un poco el Nick Fury de este universo, y la cancelación de Batgirl, el removerlo del final de Flash, el removerlo de la escena postcrédito de Aquaman, segunda parte, eso ya es una decisión importante que vino tomando James Gunn. Y que tuviésemos esa versión con George Clooney también viene directamente de estos cambios que puso James Gunn por delante. Y si James Gunn y Peter Safran están diciendo queremos que muestres esto y queremos que no muestres ni a Michael Keaton, que no muestres a Ben Affleck, que no muestres este final de Flash con Gal Gadot, Henry Cavill, Saya Calle, Michael Keaton, por lógica hay que extenderlo a lo que sí estuviste viendo, por ejemplo, al final de la segunda parte de Shazam. Entonces, Peter Safran, que fue productor de la película Shazam, y James Gunn, ellos sí querían mostrar la posible continuación de Shazam, de Zachary Levi, sí querían mostrar la posible continuación del personaje que interpreta a la esposa de James Gunn, de Jennifer Holland, creo que, perdón, no recuerdo exactamente el nombre ahora. El otro personaje que vimos, el barbudo de Peacemaker. Entonces, estuvieron cerrando las puertas, ¿verdad?, a algunos actores y a algunos personajes y abriendo las puertas a otros. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el criterio de lo que va a seguir y de lo que no va a seguir? El no tener una respuesta clara a la pregunta de cuál es el criterio, porque en su momento James Gunn dijo lo que funcionó, sigue, y lo que no funcionó, no sigue. Esto abre un gran signo de interrogación, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos del caso de Zachary Levi como Shazam. ¿Ok? Entonces, si no está clara la respuesta de cuál es el criterio, no se puede tener una idea clara de qué es lo que se va a estar haciendo el día de mañana. ¿Por qué esta justificación es válida también? Porque creo que todos estamos familiarizados con diferentes opciones. Continuidad, interconexión absoluta, lo que vimos en el MCU. Esto de tener una continuación principal, pero un par de proyectos que viven independientes, como había sido el caso de DCU con Batman y Joker. Y a la hora de hacer cambios, esto de, vamos a hacer un soft reboot que cambie un poco el tono, pero que mantenga el mismo actor. Ok, ya hemos visto ejemplos de eso en la pantalla grande, en la pantalla pequeña, estamos familiarizados. Y hemos visto casos de hard reboot, donde se corta con algo de raíz y dice, ok, eso no lo estamos reconociendo, por lo menos en nuestro universo, digo. En el DCU, vamos a decir, las películas de Nolan no son necesariamente canon, pero después llega algo como The Flash, que de alguna manera nos comunica que todo lo que viste en todas las películas y series DC en algún momento habita algún mundo, alguna tierra y realmente pasó. ¿Okay? No están diciendo que algo no haya pasado.
Pero la confusión nace en parte porque lo que se ha comunicado hasta ahora nos deja con una duda con respecto a qué va a ser eso. Porque no es un hard reboot, porque van a seguir actores interpretando los mismos personajes. Parcialmente, aparentemente sería un soft reboot, pero no hay mucha definición con eso. Y después, en la interconexión tampoco está demasiado claro de, por ejemplo, estos proyectos de Dioses y Monstruos, este capítulo. Todos estos personajes van a estar habitando el mismo mundo, el mismo universo, la misma tierra, vamos a decir, independientemente de que haya algún tipo de crossover o no, pero van a haber historias como el Batman de Matt Reeves que van a vivir dentro de este mismo capítulo de Dioses y Monstruos, o hay que asumir que el Superman de Corey Sweat se puede encontrar con la criatura del pantano, porque todos van a estar coexistiendo. Ya sabemos que The Authority va a estar coexistiendo, hay que suponer que este nuevo Batman, que es Supergirl, va a estar coexistiendo, pero un poco se genera también esa duda de qué tanta interconexión va a haber, si va a ser un poco a la Marvel, Dioses y Monstruos o no. Y antes de ir adelante, yo creo que todo tiene que ser tomado con mesura, y yo entiendo y no demando que James Gunn hoy nos dé un detalle a nivel narrativo, historia, de qué es lo que va a estar pasando en cada película, ni qué es lo que va a estar sucediendo el día de mañana, pero a grandes rasgos, creo que hace un tiempo atrás nos pudo haber dado una hoja de ruta que nos mostrara no solamente los títulos a grandes rasgos, sino el criterio que se iba a estar siguiendo para construir esta nueva versión, este nuevo universo. Y hasta ahora eso no lo hemos tenido. Y por ponerles un ejemplo, ¿no? Lo que fue el Batman de Matt Reeves, en su momento también hubo un poco de alboroto al respecto, porque muchos fans esperaban, vamos a tener el Batman de Ben Affleck, va a tener su propia película. Después llega Matt Reeves y dice, no, yo quiero contar mi propia historia, pero se nos comunicó bastante rápido que Matt Reeves iba a estar haciendo algo que iba a estar viviendo en un lugar diferente, que iba a estar independiente de las otras versiones que existirán en el DCU, de no solamente de Batman, sino de los antagonistas, los personajes secundarios, que iba a vivir en una tierra, en un lugar distinto. Y sin saber, por años, cuál iba a ser la historia en particular, y el personaje, el villano en particular, o lo que sea, teníamos una noción, ¿verdad? Va a ser un Batman un poco más joven, tal vez año 1, año 2, esto que lo otro. Pero fue bastante claro. Tal vez las dudas venían cuando se anunció lo de Batgirl, porque claro, ahí ya se comunicaba que iba a estar Michael Keaton, su Batman, interactuando con el comisionado Gordon de J.K. Simmons, que había existido en el DCU. Entonces ahí había un poco un grado de confusión, pero de nuevo, como íbamos a tener este evento de multiverso de Flash, uno tenía la paciencia como para, cuando llegue la película seguramente me lo van a explicar ahí. Pero lo que no se ha anunciado hasta el momento de este DCU, y lo que se ha anunciado del DCU hasta este momento, yo creo que ha generado esa confusión, que también viene por la confusión que han comentado los propios actores, ¿no? Como Gal Gadot, que dice, yo entendí tal cosa, yo creo que me dijeron algo que yo iba a seguir y ahora parece que no. La confusión de que, Ben Affleck en un momento parece que sí va a ser un director, que sí que está interesado, y después sale diciendo que no. Y ese ida y vuelta, esa cosa un poco de dimes y diretes, evidentemente suma un poco a este río que está revuelto. Entonces no me parece del todo justo que James Gunn dé a entender que si no te queda claro es porque no es válido, porque estás pecando de apresurado, cuando evidentemente me parece que no es el caso. Después de estar comentando todo esto, también confirmó que Viola Davis va a estar regresando, porque en un momento dijo,
Y sí, algunos actores interpretarán personajes que ya han interpretado en otras historias y algunos puntos de tramas pueden ser consistentes con tramas de las docenas de películas, series y proyectos animados que han surgido en DC en el pasado, pero nada es canon hasta Creature Commando y Legacy. Después, en otro post, confirmó que Viola Davis va a estar regresando, que John Cena va a estar haciendo lo propio como Peacemaker, que Yolo Maridueña va a estar volviendo como Blue Beetle y que también estuvo confirmando que el actor que interpreta a Vigilante en The Peacemaker también va a estar volviendo. Vamos por partes. Me parece curioso que muchos medios hayan publicado artículos con "Oh, James Gunn confirma a estos 4 actores". Digo, ya se había anunciado que Peacemaker iba a volver. No tenía sentido que fuera a recastearlo. Desde el primer momento, cuando anuncia el capítulo de Dioses y Monstruos, confirma que va a venir una serie de Amanda Waller y que va a estar siendo interpretada por Viola Davis. Ninguna noticia por ese lado. Y también ya haya trascendido lo de Yolo Maridueña como Blue Beetle. Me detengo un momento con lo de Yolo, porque según el director, James Gunn le había prometido no solamente a Yolo, sino a los actores que interpretan a su familia y también a la actriz que hace de su interés amoroso, de que ellos también iban a estar volviendo. Tal vez, digo, no estoy diciendo que no sea el caso, pero simplemente lo sumo porque esto es algo que ya ha trascendido y otros medios no lo han comentado, pero eso fue por lo menos lo que dijo Ángel Manuel Soto en alguna entrevista. ¿Qué tanto va a aparecer Yolo Maridueña? Digo, yo creo que muy poco. Posiblemente en la serie de Booster Gold, si no me equivoco, porque tienen un pasado en común. Digo, no necesariamente ese personaje con esta versión de Blue Beetle, pero con el Blue Beetle anterior y bueno, tal vez por ese lado. Y como yo dije antes, digo, creo que quedaba demasiado feo en la parte de relaciones públicas que después de la cancelación de Batgirl, una actriz afrolatina, que después de la cancelación hasta que se demuestre lo contrario de una Supergirl latina como Saya Calle, cancelar a este héroe, este primer superhéroe latino que tuvo su primera película en el DCU, quedaba demasiado fuerte. Así que me parece que por una cuestión de relaciones públicas, y estamos en el mes de la hispanidad, de la herencia hispana en Estados Unidos, evidentemente era inteligente desde ese punto de vista decir que sí, yo lo sigue, no se preocupe. También para a ver si con eso ayudábamos a que el público fuera, ¿no? Para que no pensaran que todo lo que estaba saliendo del universo DC de estas películas iba a tener cero continuidad el día de mañana. Pero de nuevo, no va a haber otra película de Blue Beetle. No va a haber una serie de Blue Beetle. Así que yo lo va a seguir, sí. No creo que en una cuota demasiado importante. También hay que mencionar el caso de un poco, como digo, de esta confusión que lo menciona James Gunn con que algunos actores van a ser los mismos personajes y todo eso. Nathan Fillion va a ser un personaje totalmente distinto al que hizo en... ahí se escuchó el dispensador de comida de mi gato que me olvidé de desenchufarlo. Que hizo un personaje totalmente diferente y que está volviendo. Y de nuevo, hay que asumir que todos estos personajes que han aparecido en escenas postcrédito, en películas donde James Gunn ya tenía alguna influencia, es porque se le está dando la puerta abierta. En el caso de nuevo, Holland, Zachary Levi, ese otro personaje de Suicide Squad, algunos actores en su mayoría que él ha casteado. Entonces hay una presencia importante de actores o que son amigos de James Gunn, que tienen una cercanía con él o que han trabajado con él en el pasado. Esto ya lo he comentado, pero lo sigo sintiendo por ahí. Esto no tiene nada que ver con, oh, mirá, todos los directores tienen sus favoritos, ¿no?
Wes Anderson tiene su troupe de actores. Mirá, a Scorsese le gusta trabajar con tus actores. Mike Flanagan le gusta trabajar con tus actores. Todo bien, pero ahí son todos empleados. Es el director, que es un empleado de los productores de un estudio, elige a otros empleados del director, perdón, no del director, sino de los productores. Son todos empleados de terceros. Cambia bastante cuando vos sos el dueño de la cosa, ¿no? James Gunn es el CEO, el tope, uno de las dos cabezas del estudio. Él se autocontrata como director, él se autocontrata como escritor, ok, está bien. Pero también desde esa posición de poder, de arriba en la pirámide, tiene la toma de decisión de elegir a ciertas personas y otras personas no. Y yo creo que estratégicamente hablando, no era la mejor movida. Primero, que él se eligiera como director y escritor del primer proyecto de cine, porque es demasiada presión que se pone a alguien que debería estar prestando la atención de igual manera a todos los proyectos, y evidentemente eso no lo va a poder hacer mientras está cumpliendo todas estas otras funciones. En teoría, Peter Safran puede dar una mano, pero él es el cerebro creativo de la operación. Y teniendo tanto poder, de nuevo, James Gunn tiene más poder que Kevin Feige. Tiene más poder que Kevin Feige. Kevin Feige tiene que reportar a la cabeza de cine en Disney, como siempre. Y esa cabeza de cine es la que reporta a Bob Iger. James Gunn no tiene que reportar a Michael De Luca y Pamela Abdy en la parte de Warner Bros. Pictures. Él reporta exclusivamente con David Zaslav. Entonces, el tema de traer gente de su troupe y de estar dejándole la puerta abierta a ellos y a sus personajes y a la gente que él casteó en gran medida y en proyectos y con quienes él ha trabajado, caso de Viola Davis, que él inicialmente no la casteó como Waller. El caso de Joel ya lo comenté recién, porque es principalmente. Creo que abre cierto cuestionamiento, de nuevo estratégico, cuando al mismo tiempo se está cerrando la puerta a otro grupo de actores. Algo que no tiene nada que ver con el caso de Wes Anderson, con el caso de un director normal, común y corriente, vamos a decir, que simplemente contrata actores para ser empleados de un proyecto. Entonces, el tema de arrancar esto cerrando puertas, como es la cerrada de puerta principalmente a Henry Cavill, la cerrada de puerta un poco más soft con Gal Gadot, la cerrada de puerta a Ben Affleck, que por lo que estamos escuchando cada vez está siendo más cómodo con volver a ser parte de todo esto, algo que yo creía casi imposible después de lo maltratado que había sido por las dirigencias anteriores de Warner Brothers. Pero no, haberlo excluido de estos finales, estas escenas post-crédito, cerrarle la puerta al futuro de Michael Keaton en este universo. En ese momento que entras cerrando tantas puertas y la gran mayoría de puertas que dejas abiertas son para personas que tienen alguna conexión contigo previa, laboral o personal. Yo creo que no es lo más inteligente en un contexto donde hay mucha animosidad, hay un fandom dividido, hay un vacío de liderazgo, de confianza, de comunicación clara, directa. Entonces, yo creo que, de nuevo, es totalmente entendible la confusión que exista. Y sumar a estos nombres que se han tirado, digo, el caso de Margot Robbie, creo que es algo que Margot Robbie no quiera por alguna razón volver, evidentemente va a estar regresando el día de mañana. Digo, no hay que dudarlo. Entonces, hoy por hoy, la gran mayoría de actores que están siendo anunciados y que hay que esperarse son actores que han trabajado previamente con James Gunn. Pero ahora hablemos un poco más de los proyectos. ¿Okay? Él ya ha dicho que hay que esperar mucha gente de Peacemaker apareciendo en Waller. Y hay que esperar mucha gente que ya estuvo en Peacemaker Season 1 aparecer en la segunda temporada. Entonces,
que se confirmen estos dos proyectos en esta nueva etapa que vamos a tener post Creatures Commando, tanto Waller, que viene evidentemente a expandir lo que ya James Gunn hizo en su película de Suicide Squad, y la segunda temporada de Peacemaker a expandir lo que él ya hizo en la primera, dos proyectos que, como él ha reconocido, estuvieron definitivamente plantados en el DCEU y ahora los vamos a tener en este nuevo universo. ¿Cómo no va a generar algún tipo de confusión? Lo que decía hace un rato, el que piense que James Gunn, quien fue el creador de Peacemaker, 100%, que fue el director y cabeza creativa de esta última versión que tuvimos de Suicide Squad, que alguien crea que él mismo, que esto es otro ejemplo que lo diferencia, por ejemplo, lo que están haciendo con Daredevil. No hay gente que dice, oh, esto es como Daredevil, que viene a ser una versión diferente y nadie tiene que estar confundido porque es totalmente distinto. Daredevil nunca dejó de ser, vamos a decir, nunca estuvo fuera del universo principal del MCU. Estaba menos conectado, tenía un estilo un poco diferente. Pero Daredevil, todas esas historias de Netflix vivían en el mismo mundo de las películas del MCU. Y cuando se cancela y ahora se revive esa serie, es con un grupo creativo totalmente diferente. Totalmente distinto. Entonces, puede comprar un poco más de flexibilidad. Esto van a hacer un soft reboot, lo quieren acomodar mejor, lo quieren alivianar. Igualmente, es algo que el espectador tiene que comprar, ¿verdad? Y al final del día, todo esto que estamos hablando, si es un buen producto y a la gente le gusta, queda en un segundo lado. Lo más importante es que funcione. Si funciona, la gente lo va a abrazar y no va a haber ningún problema. El tema es cómo llegamos hasta ese lugar. Entonces, que el mismo creador y alguien como James Gunn, que tiene su robusto ego bien ganado, porque es una fuerza creativa, evidentemente. Y la primera Guardián de la Galaxia es una de las mejores películas de cómics que hemos tenido. Está en mi top 10, sin dudas. Que James Gunn, en estas próximas versiones que va a hacer de estos personajes, no reconozca o quiera ir en contra de lo que él hizo antes y quiera decir, ¿sabes qué? Nunca pasó Suicide Squad. De Suicide Squad nunca pasó. La primera temporada de Peacemaker nunca pasó. ¿Qué? Yo apuesto lo que quieran que estas dos producciones van a ser 99,9% continuaciones directas de lo que vimos antes en la película que hizo James Gunn y en la serie, la primera temporada que hizo James Gunn. ¿Qué quiero decir con esto? Que el canon del DCU va a vivir en el universo DC de James Gunn, pero solamente en cuanto a los proyectos de James Gunn en el DCU. Todo lo demás está en duda. ¿En qué va cuál va a ser la diferencia porcentual en todo esto? Ok, eso que dijo el personaje de Idris Elba en Suicide Squad, o bueno, creo que lo dice otro, creo que es Waller que menciona que lo había mandado a Superman a la sala de emergencia de un balazo de kriptonita. Ok, eso no va a ser canon. Esa línea de diálogo no es canon. Ok. Ese momento al final de la primera temporada de Peacemaker, cuando vemos a Aquaman, The Flash y supuestamente Superman y Wonder Woman, aunque sean unas siluetas, ese momento, esa escena, olvídense, no es canon. No van a hacer referencia a eso. ¿Ok? Eso no va a ser canon. Todo lo demás, y esto no lo digo como un scoop que estoy tirando porque alguien me lo contó, lo digo como alguien que vive de esto y ha interactuado con James Gunn en varias ocasiones. Obviamente.
Digo, ¿ustedes creen que van a tirar por debajo toda la historia de Peacemaker? ¿Qué es lo que le da sentido a hacer algo más? ¿Cómo vas a hacer un soft reboot? Si donde dejamos a Peacemaker en The Suicide Squad en un lugar horrible. Hizo magia James Gunn con ese personaje. Yo cuando vi la película dije, ¿por qué diablo vamos a hacer un spin-off de este tipo tan despreciable? Y me gustó mucho la serie. Creo que es una mejor Secret Invasion que el Secret Invasion que hizo Marvel. Entonces, vamos a ver al 99.9% del elenco de Peacemaker. El caso de Waller no sé, porque tal vez quieran enfocarse en otro aspecto de su vida. Es muy caro tener a los actores de Suicide Squad. Pero van a ser los mismos actores y van a ser la misma versión. Esto que no, esto porque mira va a ser una variante y ahora vamos a... Olvídense de eso. Olvídense de eso. Lo que hizo James Gunn antes va a ser de hecho canon. No lo querrán promocionar, pero lo que hizo con Peacemaker, si lo altera eso, no solamente puede estar tirando esta torre de Jenga que construyó con tanto cuidado, sino que él mismo se estaría vamos a decir, auto borrando, vamos a decir, del canon. Están locos. Están locos. James Gunn vino para dejar su huella en todo lo que no ha tocado y seguir construyendo lo que ya estuvo construyendo, cuando lo que ya estuvo moldeando anteriormente. Entonces es obvio. Como digo, no caigamos en el extremo de lo paranoico, pero no caigamos en el extremo del ingenuo tampoco. Después cada uno podrá opinar que está bien, está mal, lo que sea. Pero eso es una realidad. Esto de que no, mirá, no se va a llamar temporada 2, le van a decir un nuevo inicio, no. No. No, porque hasta por lógica, el final de Shazam, que está, la escena post-crédito, que está aprobada por James Gunn y Peter Safran, no tendría que existir, porque estamos viendo las mismas versiones. Ese personaje de Holland es más parecido al que vimos en Peacemaker que a la versión que vemos en Black Adam. En todo caso, te compraría un poco más si la veo como en Black Adam, no con un look totalmente diferente. Okay. Tal vez una variante. Pero esa película no fue influenciada, ni tocada, ni sancionada por James Gunn y Peter Safran. La película que ellos sí tenían 100% control nos muestra a las mismas versiones de Peacemaker. Y James Gunn y Peter Safran borraron actores y personajes de escenas postcrédito que ellos sienten que no van a tener continuidad. Entonces, pero esto está clarísimo. Esto está clarísimo. Y que James Gunn diga, no, digo, todo esto es muy claro y muy simple y el canon DCU no va a existir a partir de Creatures Commando. Si eso es lo que quiso decir, yo hasta que no lo vea, no lo creo. Que como digo, es diferente que el arranque oficial del DCU y el futuro. Sí, eso te lo creo, que va a ser con Creatures Commando, eso lo entiendo, está bien. Pero que lo que se hizo antes no va a ser tomado en cuenta a partir de ese proyecto, no. ¿Por qué? Porque ya no estás anunciando que hay un par de cosas que van a tener continuidad y cosas de proyectos que tú estuviste creando. Entonces, si no existiera una temporada 2 de Peacemaker, si no existiera un proyecto de Waller anunciado, si dicen, mira, esto se canceló, creo que esta confusión bajaría considerablemente. Si no hubiesen tenido una reunión con Jason Momoa hace meses atrás para hablar de hacer otro personaje, cuando todavía no se estrenó su Aquaman, no tendríamos tampoco ningún tema con la confusión. Alguien puede decir, no, pero Gemma Chan la usaron también en Captain Marvel y después en Eternals. Ok, pero personaje súper secundario. Estás hablando de Aquaman, que ya va a tener su segunda película y la primera, la más popular, la más taquillera de toda la historia de DC. Entonces, la confusión está justificada
Igualmente, como digo eso, repito lo que dije siempre, hay que tener paciencia. Hay que cruzar los dedos, hay que esperar lo mejor, hay que darle a la derecha. Y de nuevo, como creador, va a ser juzgado a partir de Creatures Commando, que él lo estuvo ideando, que él es escritor, y Superman Legacy. Hasta ahí es donde se puede juzgar a James Gunn, creador. Pero James Gunn, líder de DC, influenciador desde antes de tomar su cargo, y a la hora de modificar a posteriori las películas que él no dirigió, eso, y también toda la parte de comunicaciones hasta el momento, todo eso es perfectamente justo que se puede juzgar. Porque a James Gunn se le está pagando muy bien hace mucho tiempo por tener estos roles y cumplir estas funciones, y que uno procese el trabajo de alguien y que alguien haga preguntas y opine y cuestione, me parece 100% válido. Insultar, pedir que lo echen, ir a la casa a tirarle piedras, todo eso, no. Todo eso negativo, no ayuda a la conversación. Pero hacerle un cuestionamiento justo cuando cabe, ¿por qué no?